cuando Pu Yao vio a Suomo, sonrió. Pu Yao, no quiero esta escritura basura, o devuelves el Jinzi o lo cambias por otra escritura. Los ojos de Suomo estaban rojos, como un zombi delgado y furioso, mirando con odio a Pu Yao. Jeje. La risa suave de Pu Yao fue como el silbido de una serpiente. Dijo lentamente, aquí no se aceptan devoluciones ni cambios. En el futuro, no pienses en obtener Jinzi. Dijo Suomo con odio. Pu Yao no se inmutó. Levantó la barbilla, su rostro incomparablemente bello, lleno de burla, relajado y despreocupado. De todas formas, no necesito tu permiso. Al oír esto, Suomo dejó de respirar. Finalmente, recordó que no parecía tener forma de detener a ese tipo. No estaba satisfecho, no estaba satisfecho. Suomo odiaba tanto que le dolían los dientes pero no sabía qué hacer. Que Pu Yao lo silenciara no fue una sorpresa. Si hubiera podido sacarle algo, sería algo asombroso. La fabricación de las píldoras del cuervo dorado se estancó, las flores rojo fuego de los jardines Lin no habían madurado, y Suomo perdió al instante todas sus fuentes de ingresos. Sobre todo ahora que estaba sin dinero. Sin Jinzi, no podía hacer nada. Suomo solo podía quedarse en el pequeño patio cultivando e ir al jardín de Lin. En otras ocasiones, iba al jardín del jengibre fragante para practicar la elaboración de Dan. No podía preparar las píldoras del cuervo dorado, pero las demás medicinas Dan no se vieron afectadas. Afortunadamente, su reputación era ahora muy alta, y como el maestro estaba en reclusión para elaborar Dan, su deuda con Swin podía ser mayor. Era una lástima no poder encontrar un Dan tan fácil de vender y rentable como la píldora cuervo dorado. Según las cuentas, estaba más endeudado. A Swin no le preocupaba. Era normal. Si la gente ganara Jinzi desde el momento en que aprendiera a hacer dans, entonces todos aprenderían a hacerlo. Suomo recordó lo que le había dicho el maestro, pasa más tiempo practicando la espada. Recordaba esa frase con mucha claridad. No hacía falta decir su significado. Bien, ya que no pudo hacer Jinzi, entonces practicará con la espada. Ya había alcanzado un buen nivel con la escritura de la espada de agua Li, pero se topó con una barrera. No tenía idea de cómo desarrollarla más. Ahora solo pensaba en ver si podía fusionar la esencia de la espada de marea de Xinjiang Sibo y la esencia de la espada de agua Li. Esta idea había brotado cuando vio el río de la espada en su conciencia dividida en dos. Sin embargo, fusionar dos esencias de espada diferentes era extremadamente difícil. Por suerte, casi todos los pergaminos de jade de la secta estaban abiertos, incluyendo la escritura de la espada del dragón de hielo, de Xinjiang Sibo. Esta vez, abrir los pergaminos de jade a los discípulos no tuvo mucho efecto. Wei Zhen Xixian estaba en la cueva de la espada, Su Yi Xixian estaba obsesionado con la forja, Gonzan Insiji preparaba sus cosas para viajar con su prometido, Luoli Xixian seguía en reclusión, Su Yi Xia y Yao Min no tenían mucho interés en la espada. El mayor Xixian, In Cheng, estaba de viaje para gestionar sus asuntos. En general, el más interesado en estos pergaminos de escritura de espada era Suomo. Lo que más le interesaba a Suomo era escritura de la espada del dragón de hielo. En realidad, este fue el pergamino de jade que más le sorprendió cuando se publicaron, incluso lo publicaron. La más poderosa de la secta era la escritura de la espada del vacío, pero en el corazón de Suomo, la escritura del dragón de hielo, era la escritura de espada más poderosa. Nunca había visto su poder, pero había experimentado personalmente la aterradora esencia de espada de Xinjiang Sibo muchas veces y le había dejado una profunda impresión. Poder ver la totalidad de la escritura de la espada del dragón de hielo era un asunto que llenaba de alegría a Suomo. Sin embargo, pronto descubrió que la escritura de la espada del dragón de hielo era similar a algunos pergaminos de jade del jardín del jengibre fragante. El contenido visible era apropiado para su nivel de cultivo. Si este no era lo suficientemente alto, no se podía ver. Esto era para evitar que quienes no tenían el cultivo necesario, pero se obligaban a practicar, se dañaran. Suomo no podía ver mucho del contenido, solo el método de impresión de la espada voladora y algunos de los elementos menos profundos. Al ver esto, no pudo evitar suspirar. La espada gota de agua podía ser de un grado mucho mayor que la espada de cristal de hielo,
pero no era tan adecuada para practicarla, escritura de la espada del dragón de hielo. Esto reafirmó la determinación de Suomo de fusionar las dos esencias de espada. Aunque solo fuera por la espada gota de agua, valió la pena. El lenguaje de la espada del dragón de hielo era extremadamente profundo y críptico. Pero como Suomo tenía un conocimiento superficial de la esencia de la espada del dragón de hielo, usándola como referencia, pudo comprender la mayor parte de su contenido. Tras leer lo que tenía a su disposición, Suomo dejó el pergamino y se sumió en la contemplación. Esta profunda contemplación suya duró 10 días. No comió, ni bebió, ni durmió, y no descansó durante 10 días. En el 10º día, Suomo de repente abrió los ojos y levantó su mano para formar una energía de espada. ¡Maricón! Un rayo de luz fría pero ardiente, con el filo de una espada, impactó el suelo. Dejó un profundo agujero. En los bordes del agujero había numerosos rastros de hielo. Era una lástima que solo pudiera unirlos a la fuerza de esta manera. Aún había muchos puntos en la nueva esencia de la espada que Suomo consideraba muy vagos. Solo podía esperar a que Suomo profundizara en la escritura de la espada del dragón de hielo, y luchara continuamente por comprenderla antes de familiarizarse con ella. La nueva esencia de espada tenía como principal la esencia de espada de agua y como auxiliar la esencia de espada de dragón de hielo. Originalmente, la esencia de espada de dragón de hielo era de mayor calidad que la de agua por lo que debería haber sido la esencia de espada de dragón de hielo la principal y la de agua la auxiliar. Sin embargo, la comprensión de Suomo sobre las esencias de espada de agua era mucho más profunda que la de dragón de hielo. Después de que ambos se fusionaron, el poder de la energía de la espada aumentó dramáticamente. En comparación, la fusión de movimientos de espada era mucho más sencilla que la fusión de esencias de espada. Ya se tratara de la escritura de la espada del dragón de hielo o la escritura de la espada del agua no tenían movimientos complejos ni largos. Fue una lástima que nadie viniera a probar su espada. Suomo de repente empezó a extrañar a la gente de la secta Ling Jing. Si, de vez en cuando, alguien viniera a probar su espada, y además trajera un buen talismán, qué bueno sería. Cuando Suomo descubrió que había tardado 10 días en pensar, saltó de inmediato. Sin importarle nada más, montó el ganso de pico gris hacia el jardín Ling. Lo que pudo celebrar fue que el estado de la flor roja ardiente y las demás hierbas del jardín Ling era muy bueno y no había muchos cambios. Por fin pudo respirar. Extremadamente cansado, simplemente se tumbó en el césped del jardín y se quedó dormido. Don Fu se había recuperado de la caótica situación anterior. Este lugar se había convertido de nuevo en un punto de encuentro para los Xiuse de bajo nivel. Sin esos Xiuse de alto nivel, la presión que había en sus corazones desapareció al instante. La ciudad volvió a cobrar vida. ¿Lo oíste? La conferencia de prueba de espadas Don Fu va a empezar. Ya lo he oído. Puedes ir siempre y cuando seas Suji, esta vez la calificación es muy baja. El salón Don Fu ha invertido muchísimo esta vez. Hay muchísimos premios, son realmente generosos. Che, ¿y qué? Al final, será Yubai quien se lleve el premio. Simplemente moviéndose del bolsillo izquierdo al derecho. Eso no es tan seguro. ¿No tenía la secta de la espada Wu con un genio llamado Wei Zheng? Creo que podría ser un candidato inesperado. Wei Zheng. También oí hablar de él. Supuestamente, la secta de la espada Wukong también tiene un tipo llamado el zombie despojado, extremadamente cruel. ¿Quién no es cruel? Solo nosotros no lo somos. Yubai, Son Minyan, todos son crueles. Eso es tan cierto. La noticia de que la conferencia de prueba de espadas de Don Fu se acercaba rápidamente se convirtió en el tema de conversación más candente en Don Fu. La cantidad y calidad de los premios ofrecidos en esta ocasión dejó a todos boquiabiertos. Nadie entendía qué pasaba por la cabeza de Tianzonzi para pagar un precio tan alto por celebrar una conferencia de prueba de espadas. Espada de pino verde de 4º grado, cinturón de bestia de la suerte de las 100 desolaciones de 4º grado, corona de oro fragmentado de 4º grado, manga de cerval de 3er grado, camisa de cielo de 3er grado, armadura de cobra helada de 3er grado. Cabe mencionar que esta maniobra fue sumamente efectiva. Los generosos premios despertaron la emoción de los jóvenes Xiuse,
especialmente de los discípulos de esas pequeñas sectas. ¿Dónde tendrían el Jinsi para comprar talismanes? Todos babeaban al contemplar los premios. Tras anunciarse la noticia, se registraron muchísimas personas. Como registrarse era gratuito, sería una tontería no hacerlo. Con suerte, podrían conseguir un talismán. No perderían nada si perdían. Sin embargo, debían empezar desde la conferencia preliminar de prueba de espadas y superar varias rondas antes de entrar. Las sectas más importantes de Dongfu contaban con una asignación de plazas. Podían asistir directamente a la conferencia de prueba de espadas sin pasar primero por la conferencia preliminar de prueba de espadas. Aunque el trato fue diferente, los asistentes no profirieron muchas palabras de enojo. Cuanto más bajo era el nivel de Siuse, más comprendían las realidades del mundo. Si el mundo era así, ¿de qué podían enojarse? Aparte de los Siuse en los alrededores de Dongfu, la conferencia de prueba de espadas de esta vez había atraído a un número de personas hábiles de las otras 12 ciudades principales. Bajo el atractivo de una recompensa, habría gente valiente. Debido a la celebración de una conferencia de prueba de espadas, Dongfu estuvo anormalmente ocupado. Era el segundo día cuando Suomo se despertó. La luz del sol cegadora lo despertó de un sueño profundo. Con el cuerpo completamente descansado, se volvió tan vigoroso y enérgico como siempre. Al regresar al patio del pequeño viento del oeste, fue a limpiar los campos de ling, seleccionando las hierbas ling que habían madurado. Planeaba ir a Dongfu en algún momento. Estas hierbas ling podrían intercambiarse por Jinsi. Tal como era de costumbre, se adentró en la habitación de piedra y comenzó a practicar el cultivo espiritual de respiración embrionaria y el Sutra Profundo Vajra. 4 horas después, abrió los ojos, llenos de alegría. Justo ahora, su cultivo había alcanzado el 4.º nivel de Suji. A diferencia de su conciencia, que se había detenido constantemente antes de alcanzar el tercer aliento, el aumento de su poder Lin fue rapidísimo. En muy poco tiempo, alcanzó el 4.º nivel de Suji. Esta velocidad podría considerarse aterradora. Por supuesto, la vena Lin había jugado un papel crucial. De no ser por ella, probablemente aún estaría en el 2.º nivel. Con esta velocidad, se abriría paso rápidamente hacia Ningmai. Para entonces, finalmente tendría cierta medida de autoprotección. En Luna Celestial G, el Hindan era sin duda el nivel más alto de existencia. El siguiente nivel inferior era el Ningmai. Sin embargo, la diferencia de poder entre los diferentes Ningmai Siuse era muy pero, en cualquier caso, si alcanzaba el Ningmai, finalmente dejaría atrás las filas de los Siuse de bajo nivel. Si uno no tenía mucha ambición, un Ningmai Siuse podía vivir bastante bien en Luna Celestial G. Los beneficios y tributos que recibía un Ningmai Siuse no estaban al mismo nivel que los de un Suji Siuse. Tras practicar el cultivo espiritual de la respiración embrionaria, Suomo comenzó el Sutra Profundo del Vajra. En cuanto al conocimiento de la fragancia, dejó la escritura a un lado. Al estudiar a las mujeres, era mejor estudiar las formaciones del laberinto. La versión del Sutra Profundo del Vajra que Suomo practicaba era la de la lápida. Tras practicarla durante un tiempo, descubrió que la diferencia entre ambas versiones era cada vez mayor. En meditación, Suomo se sentó erguido, todo su cuerpo era como una estatua forjada en oro oscuro. De repente, todo su cuerpo comenzó a temblar furiosamente. El cuerpo de Suomo temblaba como un dado. Los tendones de su frente y hombros eran tan gruesos como lombrices de tierra, eran extremadamente aterradores. Pu Yao había salido en algún momento. Al ver el estado de Suomo, pareció un poco sorprendido. El cuerpo de Suomo continuó temblando durante casi una hora antes de cesar. Suomo abrió los ojos y exhaló profundamente. Su mirada parecía un poco insegura. Justo ahora, sentía que su cuerpo parecía haber cambiado ligeramente, pero no sabía que había cambiado. Bajó la cabeza para examinarse y no descubrió nada. No hubo ningún problema con la versión de lápida del Sutra Profundo Vajra, ¿verdad? Su corazón dio un vuelco. ¿Quién te enseñó esto? La voz de Pu Yao vino de repente detrás de él. Suomo dio un salto del susto. Se giró y exhaló al ver que era Pu Yao. Cuando te hirieron, estaba escrito en la lápida.
Puyao no pareció sorprendido. Solo asintió, sí. Sigue practicando. Suomo finalmente se tranquilizó. Ya que Puyao le había dicho que siguiera practicando, no debería haber problema. Aunque había experimentado un dolor al superar una sola respiración con cultivo espiritual de respiración embrionaria, tenía que admitir que cultivo espiritual de respiración embrionaria era algo bueno. Hasta ahora, Suomo no había encontrado una escritura de nivel superior a cultivo espiritual de respiración embrionaria. Conocimiento de fragancias, realmente no es para ti. Puyao dijo algo que sorprendió enormemente a Suomo. Continuó, te enseñaré otra forma de usar tu conciencia. Suomo miró fijamente a Puyao un buen rato. Al final, no pudo resistirse a preguntar, Puyao, ¿estás bien? Puyao no le prestó atención y dijo, aún tienes una docena de cuentas Jin. Dominas bastante bien el fuego. Te enseñaré a hacer cuentas Jin de fuego. ¡Ay! A Puyao sí que le habían dado en la cabeza esta vez. El anterior Puyao definitivamente no haría algo así. Suomo lo miró con compasión. Por supuesto, no dijo nada. Si había algo que ganar libremente y no lo aceptaba, sería un estúpido. Puyao ahora se comportaba como un estúpido, pero tenía que seguir con su estupidez. Escuchó con suma atención, temeroso de perderse alguna palabra. La última vez, las cuentas Jin causaron un desastre en Dongfu. Sin embargo, eso también le informó a Suomo de lo valiosas que eran. Sin duda, las cuentas Jin eran algo bueno, cosas valiosas. Algo por lo que incluso los expertos en Jindan se peleaban. ¿Cómo no iba a ser algo bueno? El método para hacer las cuentas de fuego Jin no era complicado, pero el contenido era extremadamente largo. Después de un rato, Puyao, impaciente, le lanzó una bola de luz a Suomo, dejándolo leer todo el capítulo de las cuentas de fuego Jin, solo. Para crear cuentas de fuego Jin, se requerían 3 requisitos: las cuentas de fuego Jin, el fuego y el poder espiritual. Cuanto más pura y densa fuera la cuenta de fuego Jin, mayor sería el grado de fuego, más fuerte la conciencia y mayor el poder de la cuenta de fuego Jin. Todo el capítulo trataba sobre estos 3 puntos. La densidad y la formación de las cuentas de fuego Jin estaban relacionadas con el nivel de cultivación. La manipulación del poder espiritual tuvo un efecto crucial durante la creación de la cuenta de fuego Jin. Sin embargo, en todo el capítulo, la mayor parte del contenido se centraba en descripciones de todo tipo de semillas y llamas de fuego. En este capítulo, las descripciones de las semillas y llamas de fuego eran extremadamente detalladas. Parecía haber clasificado todas las semillas y llamas de fuego que podían usarse para crear cuentas de fuego Jin. Una de ellas era el fuego con el que Suomo soñó, el fuego del cuervo dorado. Debido a las diferencias entre los fuegos, los efectos de las cuentas de fuego Jin creadas eran distintos. Todo tipo de llamas raras y extrañas ampliaron el conocimiento de Suomo y lo asombraron. Hasta que terminó, seguía con hambre de más. Nunca imaginó que habría tantos tipos de llamas en el mundo. Incluso había muchas llamas extrañas y relativamente desconocidas en llamas de bajo grado. Esta era también la escritura más detallada y completa que había encontrado hasta entonces. Desconocía de qué secta provenía. Para poder estudiar el fuego a tal profundidad, eran realmente hábiles. Mientras pensaba, sintió un punzante deseo de hacer cuentas de fuego Jin. Según las escrituras, si encontraba un fuego adecuado, las cuentas de fuego Jin que pudiera hacer serían algo que ni siquiera Ningmai podría afrontar. Las cuentas de fuego Jin eran demasiado sensibles. Incluso si las hiciera, Suomo no las usaría fácilmente. Sin embargo, si tuviera esta carta secreta, si fuera cuestión de vida o muerte, tal vez podría salvarlo. Pensándolo bien, Suomo se sintió aún más tentado. En el mar de la conciencia, Puyao se paró frente a la lápida, sonriendo con sorna. Ya no pudiste soportarlo más. 3000 años, ¿tu paciencia llegó al límite? Un tipo que no está dispuesto a acatar tus reglas, incluso siendo tan anticuado como tú, ¿realmente te comprometiste? La lápida estaba en silencio. De repente, Puyao se emocionó, con agudeza en sus ojos color sangre, y gritó, entonces, ¿por qué no estabas dispuesto a ceder antes? La lápida todavía estaba en silencio. Puyao cerró los ojos. Al abrirlos,
Estaba tan tranquilo que parecía otra persona. Su rostro atractivo reflejaba un ligero desdén. Estás muerto, pero aún quieres dejar tu voluntad, cuando te volviste tan estúpido. Levantó la barbilla y miró fríamente la lápida. Además, ¿cómo puedo dejarte hacer lo que quieras? Si estás muerto, no deberías dejar nada, J.E. ¡Qué juego tan interesante! La lápida estaba en silencio como de costumbre. Suomo se secó el sudor de la cara. Su figura era lamentable, con el cuerpo cubierto de tierra y hojas secas. La montaña Wukong se encontraba entre una vasta extensión montañosa. Los lugares con cierta densidad de energía Ling ya estaban ocupados. Lo que abundaba era un paisaje desolado. A los Xiuse no les interesaban las tierras sin energía Ling. Tampoco les servía la madera común. Aparte de las bestias Yao, las bestias salvajes comunes eran solo un trozo de carne a los ojos de los Xiuse. Ahora que cada secta criaba sus propias bestias Ling, era natural que nadie las cazara. Los bosques carentes de energía Ling no solían cuidarlos. Suomo se encontraba ahora en un lugar remoto y desolado. Era un valle montañoso, con árboles que crecían por doquier, la mayoría cubiertos de hiedra. La alta cima de la montaña bloqueaba la luz del sol. Este lugar nunca veía el sol. El aire estaba impregnado de un hedor a podrido. Hacía muchos años que nadie visitaba este valle montañoso. Las hojas que cubrían el suelo eran extremadamente densas. Este tipo de lugar era un caldo de cultivo para el miasma, pero Suomo había preparado y fabricado un dan de desintoxicación de primera calidad. Durante los últimos días, había estado recorriendo este vasto bosque. En ese momento, los ancianos de la secta estaban haciendo recados o en reclusión. Nadie lo vigilaba. Era libre y sin restricciones. Tras ver el método completo para hacer cuentas de fuego Jin, se le ocurrió buscar una semilla de fuego. Lo que más deseaba era el fuego del cuervo dorado. Capítulo de la perla de fuego Jin, tenía una alta opinión del fuego del cuervo dorado. La perla de fuego Jin creada con este fuego sería extremadamente yang y extremadamente masculina, asombrosamente poderosa. Pero a corto plazo, solo podía pensar en el fuego del cuervo dorado. Antes de encontrar una hierba sustituta, no podía hacer nada. Incluso si encontraba una hierba que funcionara como sustituto, no estaba muy seguro de que fuera posible. Era mejor que primero encontrara una semilla de fuego de baja calidad. Cualquier cosa sería mejor que la formación del sello de fuego transmitido en el caldero Dan. Si tuviera una semilla de fuego, podría formar llamas naturalmente y crear algunas cuentas de fuego Jin. Había muchas semillas de fuego de bajo grado que se introdujeron en él, capítulo de la perla de fuego Jin. Suomo estaba extremadamente motivado. Sin embargo, cualquier lugar donde se pudieran formar semillas de fuego debía ser un lugar con abundante energía Ling. Si esto hubiera sido en el pasado, definitivamente no habría tenido otra opción. Pero ahora, tenía un gusano de oro de cuarto grado. Aunque este método parecía estúpido, Suomo lo consideraba muy plausible. Tenía plena confianza en este gusano de oro. Incluso podría encontrar un lugar tan oculto como la habitación de la roca. Si realmente existía una Vidoleng, definitivamente podría encontrarla. Pero su suerte no fue tan buena. Eligió lugares apartados. Tras una semana de búsqueda en las montañas, seguía sin descubrir nada. Cada día, comenzaba en cuanto salía el sol. De vez en cuando, los animales lo acosaban, pero tenía las manos vacías. Sería una mentira decir que no estaba desmotivado. Pero al pensar en Wei Shenxixion, Suomo sintió que ese pequeño problema no era nada. Se relajó aún más al pensarlo. Si pudiera presentirlo fácilmente, no tendría ninguna oportunidad. Observando la geografía circundante, decidió intentarlo. Tomó de su cintura un cilindro de bambú ligeramente más grueso que un pulgar, lo destapó y lanzó un hechizo. El gusano de oro salió del cilindro, moviendo ágilmente su antena, y luego comenzó a arrastrarse hacia las profundidades de un valle montañoso. La mente de Suomo se puso alerta. Había algo. Era la primera vez que el gusano dorado reaccionaba así. Ya sospechaba que este gusano dorado se había degenerado. Corrió tras el gusano y dorado, cojeando mientras corría. La espada gota de agua cortó rápidamente el frente.
por donde pasaba, las ramas y la hiedra se desmoronaban y dejaban un camino libre. Corriendo hasta el fondo de un acantilado, Suomo vio una cueva de aproximadamente media persona de altura. La maleza crecía sobre la abertura. Si no miraba con atención, sería difícil encontrarla. Suomo dudó un momento antes de agacharse y adentrarse. El interior de la cueva era realmente y vasto. El viento frío le erizó los pelos. Examinó los alrededores. Entraban en sus ojos estalactitas y estalagmitas formadas durante miles de años. El goteo de agua era anormalmente claro en la silenciosa cueva. Suomo encontró rápidamente el gusano de oro. Se había detenido sobre una estalagmita anodina. En comparación con aquellas estalagmitas de formas maravillosas, esta estalagmita tenía solo media persona de altura y no tenía nada que pudiera atraer la mirada de una persona. Suomo recordó de repente una parte del capítulo de la perla de fuego Jin y se emocionó al instante. Inhaló lentamente, calmando su emoción antes de caminar hacia la estalagmita. Bajo su control, el gusano de oro descendió a regañadientes de la estalagmita y se movió hacia un lado. Suomo levantó la espada gota de agua y, siguiendo la parte superior de la estalagmita, la apuñaló suavemente. La espada gota de agua entró fácilmente. Suomo de repente mostró una expresión alegre. Al levantar la espada gota de agua, una llama de color blanco lechoso salió repentinamente disparada del corte. Semilla de fuego rara de segundo grado, fuego de estalagmita. Con la mirada ávida de esta llama blanca y lechosa que ardía silenciosamente, Suomo contuvo la emoción y la alegría que sentía. Reuniendo el poder del Ling en sus manos, extendió la mano hacia el fuego de la estalagmita. Los hechizos para recolectar semillas de fuego se detallaron en el capítulo de la perla de fuego Jin, incluso mejores que los que Suomo vio en la sala de registros del maestro. Canalizando silenciosamente el poder del Ling, sus manos se volvieron repentinamente atractivas y, con un silbido, el fuego de estalagmita penetró en su cuerpo. Su expresión se volvió aún más seria de repente. Absorber la semilla de fuego no significaba que pudiera celebrar. El siguiente paso era el verdaderamente importante. Solo domesticando la semilla del fuego se podría utilizar esta. Pero aunque este fuego de estalagmita era solo de segundo grado, había pasado incontables meses y absorbido incontables cantidades de energía Ling para formarse y crecer hasta este tamaño. ¿Cómo podría rendirse fácilmente? El fuego de estalagmita de color blanco lechoso nació en las estalagmitas de las cuevas Jin, y era una especie de fuego frío. Al absorberla, Suomo sintió una energía fría extenderse rápidamente por sus canales. Aunque se había preparado de antemano, su cuerpo tembló, y el poder Ling casi se descontroló. Dejando a un lado la sorpresa, intentó controlar el movimiento del poder Ling para rodear la llama de estalagmita. Esta bola de fuego de estalagmita se encendió, y la energía fría aumentó. La llama blanca lechosa desprendía una intensa frialdad. La frialdad también era extremadamente húmeda. Lo más impactante fue que, con semejante energía gélida, la humedad no se había congelado, sino que aún existía en forma de vapor. Rápidamente, Suomo sintió el efecto de la humedad gélida. Tras el escupir de la llama, la humedad gélida sin igual se extendió en oleadas. La energía fría que contenían era aún más densa. Dondequiera que tocaran los canales, estos se dañaban. Eran como una niebla extremadamente corrosiva, dejando manchas blancas y congeladas a su paso. El entumecimiento de los canales era extremadamente incómodo. Suomo apretó los dientes, sin dejar de controlar su poder Ling para sofocar el fuego de estalagmita. El fuego de la estalagmita era como una bestia atrapada, luchando furiosamente, escupiendo llamas. La humedad helada era como la energía mortal que esta bestia blanca escupía, haciendo todo lo posible para dañar los canales de Suomo. Suomo sintió un dolor profundo. Solo pudo seguir el método de domesticación de semillas de fuego del capítulo de la perla de fuego Jin, canalizando frenéticamente el poder Ling. El poder Ling en su cuerpo cambió repentinamente, envolviendo con fuerza el fuego de la estalagmita. El fuego de estalagmitas parecía haber detectado el cambio ya que fue cubierto por el poder, volviéndose más agitado que nunca, luchando furiosamente. El poder Ling de Suomo fluyó rápidamente.
Cuanto más fuertes se volvían las luchas del fuego del estalagmita, más rápido se agotaría el poder de la energía en su cuerpo. Suomo entró en pánico. Si continuaba a esa velocidad, su poder Link llegaría rápidamente al fondo. ¡Maldición! Ya no se trataba de si podría controlar el fuego, sino de si podría conservar la vida. Si el fuego del estalagmita perdía la supresión del poder Link, comenzaría a arder desde el interior de su cuerpo hasta convertirlo en una masa de hielo. ¿Quién hubiera pensado que asimilar una semilla de fuego de segundo grado sería tan difícil? Esto no iba a funcionar. En ese momento, Suomo no podía pensar en nada más. Era como un jugador al borde de la muerte, con los ojos rojos de perder. El paso que tenían detrás era la caída de un acantilado de 300 metros de altura, no había dónde retirarse. Como no podía retirarse, apostaría todo lo que tenía. Eres solo un fuego de estalagmita de segunda categoría, ¿te atreves a luchar con G? No sabes lo que has hecho. Curiosamente, la ira dentro de Suomo estalló repentinamente tras ser empujado a la muerte. En ese momento, no usó, capítulo de la perla de fuego Jin. A sus ojos, este fuego de estalagmita era solo una plaga que se había infiltrado en su cuerpo. Reunió todo su poder espiritual y sin dudarlo lanzó, arte de oro añejo. A Suomo no le quedaba ningún pensamiento sobre domarlo. Solo tenía uno, matarlo. Un puñado de niebla dorada transformada en una pequeña espada dorada. Fue un instinto tras tanto tiempo practicando con la espada. Sin pensarlo dos veces, la esencia de la espada estalló. La robusta esencia de la espada se liberó a través de la pequeña espada. Una luz dorada brilló en la pequeña espada y ésta se derritió rápidamente, mientras el líquido dorado fluía y se retorcía. Con un solo movimiento, una pequeña espada dorada gota de agua apareció dentro del cuerpo de Suomo. A medida que la espada dorada tomaba forma, la robusta esencia de la espada se volvió rápidamente asesina y fría. La frialdad del fuego del estalagmita era como el frío penetrante en las profundidades de un manantial helado, y la gélida esencia de la espada que emanaba la pequeña espada gota de agua era como el viento gélido e incesante de la tundra, cargada de hielo, afilada como un cuchillo. Suomo no había pensado que, justo en ese momento, arte de oro añejo, de repente se abrió paso al cuarto nivel. Rodeado por el poder, el fuego de las estalagmitas que luchaban se detuvo de repente, inmóvil. La intención asesina de Suomo, transportada por la esencia de la espada, se transmitió al fuego de estalagmita sin ningún obstáculo. Si sigues moviéndote te mataré. Si este fuego de estalagmita seguía sin escuchar, la espada gota de agua lo cortaría en pedazos. Estaba dispuesto a renunciar a este fuego de estalagmita. Para un fuego de estalagmita de segunda categoría, pagar con su vida no era rentable. Pero la siguiente escena dejó a Suomo sin palabras. El fuego blanco lechoso de la estalagmita se encogió hasta convertirse en una pequeña bola, como un niño pequeño con las piernas apretadas, temblando. Esta acción era tan parecida a la que podría hacer una persona que la ira de Suomo disminuyó ligeramente. Qué extraño, hoy en día, hasta las semillas de fuego intimidaban a los débiles y temían a los fuertes. Murmurando en su corazón, no se atrevió a bajar la guardia. Esta vez, el fuego de la estalagmita no impidió que la conciencia de Suomo se filtrara. Lo que Suomo no sabía era que este fuego de estalagmita, formado después de incontables años, tenía una inteligencia básica. 2 horas después, Suomo abrió los ojos y exhaló profundamente. Señaló con el dedo índice y una llama blanca lechosa surgió repentinamente de él, ardiendo silenciosamente. Pensando en el peligro que acababa de pasar, Suomo aún albergaba temores persistentes. Llevaba mucho tiempo anhelando una llama, pero desconocía por completo el proceso de asimilación. Basándose en su cultivo, le habría costado mucho dominar el fuego de estalagmita. Si apenas lo dominaba, acabaría quemándose hasta la muerte. Afortunadamente, se había inspirado para usar arte de oro añejo y esencia de espada juntos para suprimir brutalmente el fuego de estalagmita. Sin embargo, Suomo ignoraba por completo el hecho de que domesticar una semilla de fuego estaba relacionado con el cultivo. Era realmente peligroso. Tras haber viajado a las puertas de la muerte y haber regresado, Suomo se secó el sudor de la frente. Pensando en la simple descripción del capítulo de la perla de fuego Jin, y en su propio y peligroso encuentro, murmuró, parecía que no podía creerlo del todo.
Si tan solo seguía las instrucciones, su pequeña vida se desvanecería. Al final, las cosas que dio Pu Yao no eran confiables. Pero pensándolo bien, lo comprendió. Pu era una antigüedad de 3000 años. Lo que tenía, naturalmente, eran cosas antiguas de hace 3000 años. Esas cosas eran tan viejas que se les estaban cayendo los dientes. ¿Cómo no iba a haber problema? ¿Las antigüedades comprenderían el adaptarse a los nuevos tiempos? Suomo siguió despotricando, maldiciendo Pu Yao como si esto fuera lo que necesitaba para consolar su alma herida. Claro, solo podía despotricar. Aún tenía miedo. Por suerte no haber hecho el fuego del cuervo dorado antes. El fuego de estalagmita de 2º grado casi le quita la vida. El fuego del cuervo dorado de 4º grado, ni siquiera podría detenerlo y simplemente se reduciría a cenizas. Sin embargo, Suomo seguía muy satisfecho. Este fuego de estalagmita era una semilla de fuego rara de 2º grado, clasificada en el capítulo de perlas de fuego Jin, extremadamente poco común. La mente de Suomo cambió repentinamente. Sosteniendo la espada gota de agua, cortó lentamente la estalagmita de piedra. El interior de la estalagmita estaba hueco. Al ver una fina capa de líquido lechoso en el fondo, Suomo se llenó de alegría. Este líquido blanco lechoso se llamaba leche de piedra. Era un material extremadamente raro para la elaboración de dans. Rápidamente sacó una pequeña botella de jade de su pecho y recogió con cuidado toda la leche de piedra, sin dejar ni una gota. Al ver al gusano de oro que giraba inquieto, se detuvo antes de reír. Sacó 3 gotas de leche de piedra de la botella de jade y las dejó caer sobre el cuerpo del gusano de oro. Jaja, tú comes carne y bebes sopa. Al tocar la leche de piedra blanca el caparazón del gusano de oro, fue como si el agua tocara la arena, absorbiéndose rápidamente. El brillo del caparazón se volvió aún más fino y brillante. El gusano de oro parecía estar lleno, inmóvil en el suelo. Suomo sabía que estaba absorbiendo la leche de piedra. Sacó el cilindro de bambú y lo volvió a colocar. Después de haber obtenido el fuego de estalagmita y la leche de piedra, Suomo estaba impaciente por regresar a la montaña Wukong. Al ver el lamentable estado de Suomo, los discípulos de la secta de la espada Wukong quedaron atónitos. Suomo, concentrado en su objetivo, les hizo un gesto con la mano y, como una ráfaga de viento, se dirigió directamente a su valle. Al regresar al pequeño patio del viento del oeste, Suomo inmediatamente comenzó a examinar el fuego de estalagmita. El fuego de estalagmita era una semilla de fuego de 2º grado poco común, con atributos únicos. Pertenecía al rango de fuego frío. Era extremadamente raro en semillas de fuego de bajo grado. Además, al haber nacido en la humedad, la oscuridad y el frío de las estalagmitas de la cueva, estaba lleno de agua y frío. Sus llamas emanaban naturalmente humedad fría. En otras palabras, combinaba las cualidades opuestas del agua y el fuego en una sola entidad. Este atributo era aún más raro en semillas de fuego de bajo grado. En los 5 elementos, el agua y el fuego se oponían. Sin embargo, en el mundo natural, existían muchas entidades extrañas que podían fusionar a la perfección estos 2 atributos completamente opuestos. La escritura de la espada de agua Li, que Suomo practicaba consistía en manipular el agua como si fuera fuego. Desde cierta perspectiva, también contenía atributos del agua y el fuego. Esta era también la parte más compleja y mejor de la escritura de la espada. Sin embargo, si bien la escritura de la espada de agua Li poseía las cualidades del agua y el fuego, distaba mucho de las maravillas de algo natural como el fuego de estalagmita. Manipula el agua como si fuera fuego. Al final, seguía siendo agua. Simplemente adoptó la forma del fuego. El fuego de estalagmita era algo que contenía fuego y agua. Sin embargo, el fuego era sin duda su atributo principal, por lo que se le consideraba una semilla de fuego. Había muchos tipos de fuego, pero se clasificaban según sus atributos. Generalmente, había 4 categorías principales: fuego caliente, fuego yang, fuego yin y fuego frío. El fuego caliente era el más común. Su cualidad más importante era su alta temperatura. El fuego fluido de la formación del sello del fuego fluido era un fuego caliente clásico. El fuego yang se clasificaba según su masculinidad y yang.
El fuego del cuervo dorado con el que Suomo soñó era el epítome del fuego yang. Los fuegos yin, también conocidos comúnmente como fuego fantasma, nacían de la energía yin, como el fuego sura. El fuego frío también se llamaba llama helada. Su cualidad única era el frío y el hielo. Por lo general, nacían en lugares extremadamente oscuros y fríos. También había llamas extrañas y raras, difíciles de distinguir. Esas llamas solían ser las más finas y eran tesoros con los que todo Xiu se soñaba. Pero sin importar el tipo de llama, poseían la cualidad básica del fuego, la fusión. Esta fue también una de las razones por las que el método del fuego era el más común para la elaboración de Dan. Durante los siguientes días, Suomo estudió el fuego de las estalagmitas. El fuego actual era extremadamente débil. Si lo enviaba al este, definitivamente no iría al oeste. Controlar el fuego dependía de la conciencia. La conciencia de Suomo era su punto fuerte y podía controlarlo con facilidad. Incluso podía usar algunas manipulaciones complejas. Después de jugar durante unos días hasta que se familiarizó, Suomo pensó en hacer cuentas de fuego yin. Las cuentas de fuego yin eran solo un nombre general. En realidad, las cuentas de fuego yin hechas con diferentes llamas eran todas diferentes. Incluso el autor del capítulo de las cuentas de fuego yin, quien detalló tantas semillas de fuego, no las tenía todas. Había cientos de semillas de fuego registradas en el capítulo de la cuenta de fuego yin. Solo 68 tenían una descripción de la cuenta de fuego yin relacionada. No se mencionaba el efecto de las cuentas de fuego yin que se crearían con los fuegos restantes. El fuego de estalagmita era uno de los restantes. El propio Suomo sentía una curiosidad. ¿Qué tipo de perla de fuego yin se crearía con un fuego tan especial como el fuego de estalagmita? Comenzó a hacer su primera cuenta de fuego yin. Divagaciones del traductor: Suomo es muy ignorante, pero no es su culpa. Desconoce estas cosas y Pu Yao las da por sentado. En la habitación de piedra, Suomo tenía los ojos cerrados y las piernas enroscadas. Una bola de fuego de estalagmita flotaba frente a él. Entre las llamas de color blanco lechoso, se distinguía una cuenta yin. Sus manos formaban el hechizo continuamente. Siguiendo los cambios en sus dedos, ráfagas de poder Lin se dirigían a la llama. Lo importante de hacer una cuenta de fuego yin no era el poder Lin, sino el poder espiritual. Su conciencia controlaba cuidadosamente el fuego. El hechizo era extremadamente complejo y Suomo sintió al instante una pesada carga, sobre todo al tener que soportar estas condiciones durante casi una hora. El desdichado Suomo desconocía que, por lo general, hacer cuentas de fuego yin no era algo que un Suji Xiu se pudiera lograr. Nadie se lo había dicho. Pu Yao no se lo contó. El capítulo de la perla de fuego yin no lo mencionó. Si lo hubiera sabido, seguramente no lo habría intentado. A veces, los ignorantes no tenían miedo. Suomo, quien carecía de conocimiento, ni siquiera consideró si su cultivo era suficiente para crear las cuentas de fuego yin. Siguiendo fielmente las instrucciones del capítulo de las cuentas de fuego yin, trabajó con esmero en su creación. Uno a uno, misteriosos personajes de luz fueron enviados al fuego de la estalagmita y se incrustaron en la cuenta yin. Sin embargo, no hubo cambios ni en el fuego de la estalagmita ni en la cuenta yin. El tiempo pasó volando. El sudor se formó gradualmente en la frente de Suomo. El poder Lin se estaba agotando demasiado rápido. A esta velocidad, el poder Lin de su cuerpo se agotaría rápidamente. Si no se mantenía, la cuenta yin se arruinaría. Al pensarlo, la imagen del bosque de letreros en el mercado libre que proclamaban compra de cuentas yin a precios altos, apareció en la mente de Suomo. Algo por lo que incluso los Hindan estaban dispuestos a pagar un alto precio. Piensen en el precio. Cuanto más pensaba, más le dolía la carne. Le pareció ver innumerables Jinsi agitando las manos hacia él y volando cada vez más lejos. Maldita sí. Como era de esperar, las cosas de Pu Yao no eran fiables. ¿Qué? Capítulo de la perla de fuego yin. Era un capítulo erróneo. ¿Qué situación era esta? Suomo estaba en pánico, enojado y poco dispuesto. Aunque su vida no corría peligro en ese momento, ver a tantos Jinsi despidiéndose de él no era diferente a ser apuñalado repetidamente con dagas.
Si no estuviera aún en proceso de forja, Suomo probablemente habría corrido hacia Puyao para empezar a discutir. Justo en ese momento, en su mar de conciencia, Puyao levantó la cabeza con indiferencia. ¿Forjar tan temprano? Los jóvenes están llenos de motivación. Al terminar, cerró los ojos, con la mente tranquila, y escuchó su tableta de sonido. Si Suomo hubiera oído esto, habría escupido sangre a mares. Sentía mucha lástima, aún ignorante de la situación. De lo único que estaba seguro ahora mismo era de que no se había perdido ni una palabra. Sin embargo, la situación ante sus ojos era completamente distinta a la descrita en el capítulo de la Perla de Fuego Jin. Según el capítulo de la Perla de Fuego Jin, solo necesitaba mantenerla durante 1 hora. Sin embargo, en ese momento, su poder espiritual estaba casi agotado. ¿Acaso su cultivo no era suficiente? Suomo finalmente se dio cuenta del problema, pero llegó demasiado tarde. Al final, no soportó renunciar a esta cuenta Jin, apretando los dientes y persistiendo. Seguiría adelante mientras pudiera. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se desperdiciaba la cuenta Jin. De repente, pensó en cómo usaba su conciencia para monitorear el Dan durante su creación. Extrajo una pequeña porción de conciencia para controlar cuidadosamente el poder Lin en su cuerpo. El uso del poder Lin disminuyó al instante. Sin embargo, si continuaba así, no podría lograrlo. Suomo apretó los dientes y dividió otra porción de su conciencia para controlar cuidadosamente una pequeña esfera de poder Lin. Para evitar conflictos con los movimientos de sus dedos, que cambiaban constantemente, Suomo dirigió la explosión de poder Lin hacia el punto del manantial en la planta de sus pies. Si no tuviera esta pequeña porción de conciencia, Suomo prácticamente no tendría la atención suficiente para controlar el poder Lin. Solo los movimientos indetenibles de sus dedos le bastaban. Pero como dividió su conciencia, podía hacer 3 cosas a la vez. La sensación de que su cabeza se partía en 3 era extremadamente incómoda. En poco tiempo, Suomo sintió que le empezaba a doler la cabeza. Esta era una sensación extremadamente familiar. Anteriormente, cuando la esencia de espada de Xinjiang Sibo hirió su conciencia, experimentó esta sensación. Fue entonces cuando cayó en la trampa de Puyao del cultivo espiritual de respiración embrionaria. Pero para Jinzi, para cuentas Jin, Suomo aguantó. Usando todo su poder, canalizó la pequeña cantidad de energía Ling hacia el punto del manantial. Comenzó a girarla continuamente con mayor velocidad. Esta se aceleró y, gradualmente, se formó un pequeño remolino. Parecía sentir una fuerza de succión proveniente de la planta de sus pies. La energía Ling a su alrededor parecía moverse lentamente hacia el pequeño remolino. Esto era algo que Suomo nunca había intentado. Salvo por el Jinzi, a Suomo no le importaba demasiado. Hablando de eso, la inspiración para esto provino de los 7 remolinos, de la escritura de la espada de agua Li. Si esta fuera la velocidad a la que solía absorber la energía Ling, se le habría agotado. Sin otra solución, Suomo pensó en este arriesgado método. El poder Ling en sus pies se aceleró y la energía Ling fue absorbida gradualmente. A medida que la energía Ling absorbida entraba en el pequeño remolino, este comenzó a crecer y su velocidad se incrementó. La energía Ling circundante pareció ser atraída, y cantidades se dirigieron hacia el remolino a los pies de Suomo. Swos. Suomo inhaló con fuerza, el fuego de estalagmita que flotaba frente a su pecho tembló, casi colapsando. Sentía como si clavos salieran de la tierra, clavándose constantemente en su pie. El punto del manantial puede ser uno de los puntos principales del cuerpo, pero Suomo nunca lo había usado para absorber energía Ling. Usándolo con tanta intensidad ahora, sería extraño si no doliera. Pero, por Jinzi, Ge lo soportará. Suomo, trágica y furiosamente, continuó canalizando el poder Ling, acelerando su absorción. La energía Ling del aire, al ser absorbida por el cuerpo, necesitaba un proceso de refinamiento antes de poder convertirse en cultivo. Cuanto más pura era la energía Ling, más fuerte era su poder, más fácil era controlarla y no influía en la mente. A Suomo no le importaba mucho en ese momento. El poder Ling impuro seguía siendo poder Ling. Al menos, podía funcionar en caso de apuro. En ese momento,
Era como un hombre hambriento que no había comido en 10 años. Cualquier pizca de energía Link la absorbería vorazmente. Con el suministro de nuevo poder Link, Suomo finalmente pudo relajarse. La calidad de la cuenta de fuego Jin que se forjaría no era algo que Suomo considerara en ese momento. Daría gracias al cielo y a la tierra si pudiera terminarla. La vida de G siempre es tan trágica. Suomo estaba trágicamente furioso. Absorbiendo el fuego del estalagmita, casi perdió su pequeña vida. Al forjar la cuenta de fuego Jin, sentía un dolor inmenso. El dolor punzante de sus pies, el dolor espasmódico de su conciencia dividida en tres, el dolor desgarrador del impuro poder Lin que se movía por sus canales. ¿Por qué mis ojos siempre contienen lágrimas? ¿Por qué amo tan profundamente al Jinzi? Aún duele. Suomo se sorprendió de tener tiempo para pensamientos tan absurdos en ese momento, pero rápidamente perdió la concentración. La energía Lin, al no estar purificada, era mucho más difícil de controlar. Los hechizos que antes podía completar fácilmente ahora se volvían extremadamente difíciles. El equilibrio interior de su cuerpo se encontraba en un estado precario. El más mínimo cambio y el equilibrio se rompería, llevándolo a una pérdida total. Por eso, soportó el dolor y las lágrimas, manteniendo cuidadosamente el equilibrio dentro de su cuerpo. En la sala de rocas, Suomo era como un remolino, la energía Lin que lo rodeaba inundándolo. A medida que la energía Lin entró en su cuerpo, el fuego de estalagmita frente a él creció. La ropa de Suomo se movía a pesar de la falta de viento, ondeando a su alrededor. El sudor de su frente corría sin cesar. Ni siquiera la densa energía Lin de la sala de roca pudo soportar la ferocidad de la absorción de Suomo y se vació. Solo la energía Lin de la vena Lin penetraba continuamente en la planta de los pies de Suomo. La planta de los pies de Suomo estaba ahora roja como el metal caliente. Si uno la observaba con atención, descubriría que la pierna, dura como una roca, parecía epiléptica, retorciéndose y sacudiéndose. Cuando el último hechizo fue lanzado al fuego de estalagmita, Suomo ya no pudo mantenerse en pie y se desplomó en el suelo. Estaba tan cansado que no quería ni mover un dedo. Todo su cuerpo parecía un sapo desnervado, con sus extremidades en extrañas convulsiones. Dolor. Al acostarse, comenzó a gemir de inmediato. El dolor desgarrador en sus canales, el dolor palpitante de su conciencia herida y el dolor punzante en la planta de sus pies. Todo le recordaba lo grave que era su estado. Después de lamentarse por un rato, Suomo se levantó con dificultad y se arrastró para recoger la cuenta de fuego Jin. La cuenta gris Jin ahora parecía cristal transparente. Dentro había hebras de patrones blancos, como nubes flotando en un cielo azul. ¡Tan hermoso! Los ojos de Suomo se llenaron de éxtasis. Sintió que el dolor que acababa de sufrir valía la pena. No sabía cuán poderosa era esta cuenta de fuego Jin, pero al contemplarla tan hermosa y pensar en lo difícil que había sido hacerla, ¿se atrevería a usarla para probar su poder? Como si fuera un tesoro, lo guardó con cuidado. Luchó por ponerse de pie y al instante gritó de dolor. En algún momento desconocido, su pie derecho se había hinchado hasta convertirse en una bola. El más mínimo roce, y mucho menos caminar, le causaba un dolor agudo como una aguja. En realidad la gente moría por riqueza y los animales por comida. Suomo pensó mientras mantenía una postura extraña mientras saltaba sobre una pierna fuera de la habitación de roca. Por esta perla de fuego Jin, había pagado un alto precio. Fue relativamente fácil curar la herida en su conciencia. El cultivo espiritual de respiración embrionaria estaba específicamente diseñado para sanar heridas de conciencia. Lo más grave era el daño en sus canales. Tuvo que correr al jardín del jengibre fragante para encontrar a Swin y obtener algunos dan médicos para que lo sanara lentamente. Afortunadamente, para Siuse, el daño en los canales podía no ser habitual, pero era una de las situaciones más comunes, por lo que la secta no carecía de tratamientos. Cuando Swin vio el lamentable estado de Suomo, se sorprendió mucho. El nombre de Suomo Sixion ya era conocido en todas partes. Al menos, el nombre del zombi cabellero era conocido en los alrededores de la secta de la espada Wukong. Los derrochadores de la secta Lin Jing habían pasado bastantes días desde que llegaron para hostigar a la secta. ¿Quién había golpeado a Sixion tan brutalmente? Sin embargo,
no le correspondía preguntar. Sacó rápidamente 5 dan médicos y se los entregó a Suomo. Al ver que Suomo los tomaba y se daba la vuelta, dudó un momento y añadió con voz débil, Sixion, es un Jinsi de tercer grado por cada dan. En total, son 5 Jinsi de tercer grado. El cuerpo de Suomo, con una sola pierna, se estremeció. Casi se cae. Realmente sufrió una pérdida. Y ahora mismo, no le quedaba ni un Jinsi. Solo pudo agitar la mano, inclinándose, a la cuenta. Una pieza de Jinsi dejó perplejos a los héroes. O asintió Swin y luego le recordó a Suomo, Sixion, no olvides que la fecha límite de pago es en 10 días. Sixion debe algo, déjame ver. Al terminar, sacó un librito y pasó 2 páginas, recitando, los materiales que Sixion había estado usando para hacer dan aún no se habían liquidado, con el de hoy, en total son 30 piezas de Jinsi de tercer grado. Suomo sintió que todo se oscurecía. 30 piezas de Jinsi de tercer grado. Si esto no hubiera sido hace mucho tiempo, no lo consideraría algo grave, pero para él, en ese momento, era sin duda una deuda. No podía fabricar las píldoras del cuervo dorado, así que su principal fuente de ingresos se había visto truncada. Tenía muchas cuentas Jin, pero no se atrevía a venderlas. Había causado un revuelo últimamente y casi pierde la vida. Si alguien descubría que tenía cuentas Jin, no, si alguien supiera que quien las vendía la última vez era él, su vida no sobreviviría. Jinsi era valioso, pero su vida era aún más preciosa. Aún faltaba tiempo para que la flor rojo fuego del jardín Lin madurara, y no podía cambiarla por Jinsi ahora mismo. Podía arriesgarse y vender el dan de humedad. Pero ahora mismo, solo tenía 3 dan de humedad. La eficacia del método del agua dejó atónitos a todos. Podía vender la hierba nube helada a buen precio, pero tratándose de hierbas Lin tan raras, si la vendía, sería difícil comprarla en el futuro. Reunir 30 piezas de Jinsi de tercer grado en 10 días. Últimamente, no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Incluso mientras nutría sus canales, seguía dándole vueltas. Pero a medida que pasaba el tiempo y se acercaba el plazo de 10 días, Suomo seguía sin encontrar una solución. ¿Tuvo que ir a vender algunos de los talismanes? Su mirada se posó en los talismanes que llevaba en el cuerpo y sintió un intenso dolor. Eran los mejores talismanes de tercer grado. Sería una lástima venderlos. En cuanto al brazalete y la armadura de Lin que su Sixion y Yan Lesivo le vendieron, la calidad era regular y no se vendería a un precio alto. ¿Por qué la gente de la secta Lin Jin no ha venido ni una sola vez estos días? Si vinieran algunos más, ¿no se resolvería el problema? No solo 30 piezas de Jinsi de tercer grado, incluso si fuera el doble, no habría problema. La gente de la secta Lin Jin no tenía ni un solo objeto barato. Aquellos días fueron peligrosos, pero de repente se hizo rico. Suomo añoraba aquellos días, la satisfacción y la felicidad que lo habían acompañado. De repente, su mente cambió. No venían a buscar a G podía ir a buscarlos. En cuanto se le ocurrió esta idea, Suomo se emocionó al instante. Saltó del suelo, cojeando mientras caminaba de un lado a otro, murmurando. La primera reacción que tuvo fue, era plausible. Sin embargo, contuvo la alegría y comenzó a reflexionar sobre los problemas que esto implicaba. Ser desafiado e ir a desafiar eran cosas completamente distintas. Si iba a desafiar en territorio ajeno, si no tenía cuidado, sería asediado. Necesitaba asegurarse de que el otro bando respondiera, pero sin enfurecerlo tanto que lo acosaran, y no podía alarmar a los ancianos de la secta Lin Jin. Necesitaba pensar en esto, hacer un buen plan. En la habitación oscura, Suomo se frotaba la barbilla, su rostro de zombi permanecía inexpresivo. Solo sus ojos brillaban con la luz del Jinsi. La conferencia de prueba de espadas de Don Fu fue un tema candente. Por su tamaño e influencia, la conferencia de prueba de espadas de Don Fu no podía compararse con la conferencia de prueba de espadas de todo el reino Kunlun. Sin embargo, los generosos premios atrajeron a muchos jóvenes expertos con pocos recursos, lo que incrementó drásticamente el nivel de habilidad de la conferencia. A medida que aumentaba el nivel de habilidad de la conferencia, algunos jóvenes expertos que no se sintieron tentados por los premios abandonaron sus sectas para viajar a Don Fu.
Esta era una oportunidad excepcional para entrenar con otras sectas. No les importaban los premios, pero era una oportunidad para ganar experiencia. Sería una lástima perderla. Para estos expertos foráneos, si querían asistir a la conferencia de prueba de espadas, debían comenzar desde la conferencia preliminar de prueba de espadas. En consecuencia, incluso la conferencia preliminar se convirtió en un espectáculo muy popular, con numerosos expertos y una experiencia visual excepcional. Heo Ronping, procedente de una de las 13 ciudades principales de Dongfu, el lago Cielo Claro, su espada del lago del corazón, era indetectable. Desde la primera ronda de las preliminares, se mantuvo invicto en las 13 rondas. Su apariencia era extremadamente digna y atractiva, su conducta elegante, y rápidamente se convirtió en el mejor compañero de cultivo para las mujeres de Dongfu. Cada una de sus batallas era extremadamente ruidosa, con los gritos de las mujeres resonando en el tiempo. A partir de la quinta ronda, esas mujeres formaron grupos para buscar información y hacer todo tipo de cosas para molestar al oponente. Heo Ronping se convirtió rápidamente en el oponente que otros más deseaban enfrentar. Proveniente de otra ciudad importante, Yi Feng era el joven talento más atractivo. Su pequeña espada fantasma era extraña y difícil de predecir, pero su poder era asombroso. Además de su impredecible juego de pies, se le consideraba el oponente más difícil de combatir. Proveniente de la pobreza, sin secta ni familia, Nan Men Yang iluminó la mirada de todos. Su talento era extraño y de una fuerza extrema. Usaba el canto Vajra, de segundo grado junto con su espada rompemontañas, para un estilo extremadamente ofensivo y poderoso. La espada ancha se movía con la fuerza de romper una montaña. Atrajo la atención de muchas sectas. Era una pieza de jade tan de que, si lo aceptaban, solo se beneficiarían. Otros jóvenes expertos como Nan Men Yang, que no pertenecían a una secta ni a una familia, comenzaron a salir a demostrar su talento. La conferencia de prueba de la espada Dongfu atrajo la atención de todos los poderes. Cada secta siempre ansiaba discípulos talentosos. A nadie le preocupaba tener demasiados genios en su secta. La prosperidad y la continuidad de una secta no dependían de una sola persona. Las sectas conocidas de Luna Celestial G, además de enviar a sus discípulos a adquirir experiencia, también enviaron a sus mayores a descubrir a jóvenes con potencial. Las sectas pequeñas esperaban atraer a discípulos sin familia ni secta. Las sectas más desincluso se atrevieron a perseguir a los genios de las sectas pequeñas. Persuasión, precios, promesas. Incluso la causa de todo, Tian Sonzi, nunca había pensado que su acción de celebrar la conferencia de prueba de espadas Dongfu en realidad causaría una reorganización de los poderes en Luna Celestial G. En la habitación de piedra, Suo Mo se estiró, con los huesos crujiendo. Abrió los ojos sin expresión alguna, brillando con una luz similar a la de un lobo. Los canales dañados de su cuerpo se habían recuperado por completo. Su conciencia también había recuperado la conciencia. En los últimos días, se había cultivado con mucho ahínco. El progreso del Sutra Profundo Vajra le sorprendió. Al principio, supuso que la versión de la lápida sería mucho más lenta. Sin embargo, tras la lentitud inicial, el progreso de Suo Mo fue rapidísimo. Sin embargo, la inesperada velocidad de mejora lo hacía sentir inseguro. Muchas veces había dudado de sí mismo, sospechando que lo estaba cultivando incorrectamente. Recientemente, debido a la serie de incidentes que experimentó durante su cultivo, Suo Mo sospechó de cualquier cosa relacionada con Puyao. Aunque este Sutra Profundo del Vajra no provenía de Puyao, sino de la lápida bajo su trasero. Aparte de curar, Suo Mo pasaba todo su tiempo cultivando. Aún faltaban 3 días para la fecha límite. Completamente recuperado y listo, Suo Mo decidió partir. Ya se había preparado muy bien. Como el Lindan que podía restaurar el poder Ling, incluso si se trataba de 2 piezas de Jinzi de tercer grado, Suo Mo apretó los dientes y puso 5 en la cuenta. La secta Lin Jing estaba ubicada en la montaña Lin Jing. Al llegar a la puerta de la montaña Lin Jing, y contemplar la magnífica puerta hecha completamente de jade, Suo Mo no pudo evitar suspirar ante la riqueza de la secta Lin Jing. Esta contaba con 19 picos, y su área era más de 7 veces mayor que la de la secta de la espada Wukong. Supuestamente, la secta Lin Jing comenzó con un solo pico,
pero sus líderes eran hábiles en la gestión, y los otros 18 picos habían sido adquiridos por ellos con Hinsi. La puerta principal de la secta Lin Jin daba a la calle y se accedía a ella por unas escaleras de piedra. La ubicación era muy ventajosa y pasaba mucha gente. En realidad, el corazón de Suomo latía con fuerza. En Dongfu, la reputación de la secta Lin Jin era mucho mayor que la de la secta de la espada Wukong. La secta Lin Jin contaba con más de una docena de discípulos, solo en Suji. Por muy fuerte que fueras, si todos te atacaban, no podrías sobrevivir. Pero al pensar en los 3 días que faltaban para la fecha límite, Suomo sintió un estallido de coraje. Al ver las puertas de la montaña talladas en jade, Suomo quiso derribarlas, llevárselas a casa y luego venderlas por Hinsi. Calma. Necesitaba calmarse, se repetía Suomo, pensando en el plan que había hecho antes. Los discípulos de la secta Lin Jin habían notado a este extraño muy temprano. Oye, ¿qué haces aquí?, gritó un discípulo de la secta Lin Jin mientras fruncía el ceño. ¿No sabes que esta es la secta Lin Jin? Escaneó a Suomo y dijo con desdén: las reglas de nuestra secta, aquellos que visten incorrectamente no pueden entrar. El otro discípulo de la secta Lin Jin dijo con descontento: Sidi, no malgastes palabras con él. Simplemente échalo. Naturalmente, Suomo no tomó en serio a este grupo de pequeños secuaces. Sin mencionar que el hecho de que estos dos no tuvieran mucho físico bastó para que Suomo los ignorara. Era demasiado perezoso para prestarles atención, y dijo con indiferencia: llamen a Wen Fei. Las expresiones de los 2 discípulos de la secta Lin Jin cambiaron. Uno de ellos regañó: ¿te atreves a llamar a Wen Xixion? Soy Suomo de la secta de la espada Wukong. Suomo lo interrumpió perezosamente. La voz que daba la conferencia se detuvo de repente y los rostros de las 2 personas cambiaron. El zombi cabellero. Ambos se miraron, y el que había estado hablando se estremeció. El otro corrió al instante hacia la montaña. Al ver las reacciones, Suomo se mostró muy satisfecho. Parecía que He tenía una reputación. Pero luego se sintió un poco descontento. Ese apodo no le hacía gracia. Poco después, Wen Fei y un grupo de personas vestidas con multitud de colores aparecieron en la visión de Suomo. Suomo se puso alerta y el brillo de sus ojos aumentó. Eran como los de un lobo que acaba de ver un rebaño de ovejas gordas. Cada movimiento que hacía esta multitud de personas, a Suomo le parecía ver estructuras con apariencia humana compuestas de innumerables Hinsi en movimiento. Cuando Wen Fei vio a Suomo, su rostro se ensombreció al instante. El viejo odio y el nuevo odio colisionaron y surgieron. Dijo con frialdad: hermano Suo, ¿viene hoy para devolver los talismanes que le prestaste a mí y a mis hermanos? Suomo pensó en silencio que esta persona era astuta y que en realidad no era amigable. Rió disimuladamente. ¿Tomar prestado? ¿Bromea el hermano Wen? Las reglas de nuestra secta establecen que cualquiera que venga a desafiar debe dejar un talismán como muestra del resultado. Si éste pierde, el hermano Wen también puede tomar un talismán de su cuerpo como recuerdo. Estas son las reglas de nuestra secta: una batalla, un talismán. Es una lástima que el hermano Wen no tuviera mucha suerte y perdiera contra este. Si el hermano Wen quiere recuperarlo, puedes desafiarme de nuevo en cualquier momento. Sin embargo, si el hermano Wen pierde, tendrás que pagar otro talismán. Suomo dijo tonterías. Cuando su derrota se mencionó frente al público, el rostro de Wen Fei se oscureció, pero no pudo discutir. Tao Suer vio que Wen Fei estaba a punto de perder el control y pensó que la pequeña rata era horrible. Solo pudo decir: entonces, ¿por qué ha venido el hermano Suo esta vez? ¿Para presumir ante nuestra secta? La columna de Suomo se enderezó, se irguió más alto, la luz en sus ojos aumentó. Sus 2 manos se apretaron en puños mientras se inclinaba en dirección a las montañas Wukong, su voz profunda y grave. La señorita Tao bromea. 5 sección de la secta Lin Jin vinieron a desafiarnos. Nuestros líderes nos han inculcado con firmeza que nuestra secta de la espada Wukong, aunque pequeña, debe mantener su reputación. Y también han dicho que los asuntos entre discípulos deben resolverse entre ellos. Este asunto surgió por mi culpa y, naturalmente, no puede confiarse a nadie más. No he venido por descortesía,
sino para pedir consejo a 5 sección de la secta Lin Jing, uno por uno. Después de estas 5 peleas, gane o pierda, este asunto se resolverá. He oído que los sección de la secta Lin Jing siempre han sido magnánimos y que la conducta de la secta es justa. Poder entrenar con 5 sección, uno por uno, haría feliz a esta pequeña discípula incluso si no ganara. Por favor, ayúdenme. Los transeúntes solo vieron que en la puerta de la secta Lin Jing, un joven delgado se enfrentaba a los ricos expertos de la secta Lin Jing, digno y tranquilo, sin miedo, y todos se detuvieron en sus pasos. Las palabras eran altas y claras, extremadamente decididas. Al atravesar el aire, los oyentes sintieron que les hervía la sangre,